buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de formación de la plataforma VLEX. Imagino que ya la conocéis, pero bueno, yo os la voy a explicar como si no la conocierais, para que podáis aprovechar todas las funcionalidades. El objetivo de la webinar o de la formación es que aprendáis no solo a manejar la plataforma VLEX, que algunos seguramente pues ya estaréis utilizando y ya más o menos sabréis manejar, sino que podáis sacarle el máximo rendimiento, explicaros también aquellas funcionalidades nuevas que hemos incorporado este año y luego además explicaros los nuevos contenidos que la UOC ha suscrito, ha contratado con VLEX, porque se han añadido bastantes nuevos contenidos que antes no teníais y ahora tenéis. Y empezaré por ahí, para explicaros cuáles son esos nuevos contenidos. Desde el mes de diciembre, la UOC ha apostado por ampliar la suscripción que tiene a VLEX, incorporando dos nuevos servicios. Por un lado, nosotros tenemos una serie de productos prácticos que hasta ahora teníais exactamente, voy a decirlo, teníais 7 productos prácticos y ahora lo ha aumentado a todos. Nosotros tenemos en total 23 productos prácticos. La UOC lo que ha hecho es contratar los productos prácticos que faltaban, los otros 14. Con lo cual ahora podréis entrar en cualquier producto práctico. ¿Qué son los productos prácticos? Los productos prácticos son productos especializados, monográficos, sobre determinados temas. Tenemos prácticos de procesal civil, de laboral, de penal, de administrativo, de urbanismo, contratos civiles, etc. Luego los veremos. Hay una lista en la que podéis acceder a todos ellos uno a uno o bien hacer una búsqueda en todos a la vez, en la misma plataforma. Vendría a ser lo que otras empresas les llaman mementos. Lo digo por si os suena más esa palabra, pues nuestros prácticos serían los mementos de otra empresa, para que os hagáis la idea. Habéis pasado de tener, se pasó de 7 a 9 y luego de 9 ahora a 23, ¿vale? Los tenéis todos. Y luego, por otro lado, ha contratado el servicio Global. El servicio Global, ¿qué es? Hasta ahora teníais acceso a VLEX España, Premium y a la Unión Europea. Y ahora con el servicio Global vais a tener acceso a la jurisprudencia y la legislación de más de 100 países. Para que más o menos no os hagáis un lío de qué países entran y qué países no, luego en el índice os lo enseñaré. Hay un sitio donde podéis ver todos los contenidos que estarían dentro, luego lo veremos, pero básicamente, por hacer un resumen rápido, tendréis acceso a todos los contenidos de todos los países del continente americano, desde Canadá hasta Chile, de norte a sur, y el continente europeo. Europa y América completos. Luego, Asia y África, hay países que tenemos, países que no, hay una selección. Y Oceanía están todos los países de Oceanía también, como en el caso de América y de Europa, ¿vale? Luego en el índice veremos a qué países podéis acceder, ¿vale? La primera pregunta que seguramente se os habrá planteado, ¿y se puede buscar todo en una sola plataforma? Sí, es decir, en esta plataforma que vosotros veis podéis buscar contenidos de cualquier país, de esos 120 exactamente, 120 países de los que tendréis contenido, no solo de España, y de esos 24 prácticos. ¿Cómo? Muy sencillo. Por un lado, haciendo una búsqueda, tanto en el buscador, en la barra de búsqueda que tenemos arriba del todo, en el centro, escribiendo cualquier concepto, cualquier palabra, ahora haremos una prueba, y os saldrán todos los contenidos que hay sobre ese concepto en los 24 prácticos y todos los contenidos que hay en cualquier país del mundo. Y luego también podréis escoger los países sobre los que queréis hacer la búsqueda. Es decir, tanto le podéis decir que os busque en todos los países, como que solo os busque en uno, como que os busque en 3 o en 4. ¿Eso cómo se hace? Muy sencillo. Si os fijáis aquí arriba a la derecha, nos pone España. Si yo pincho, se me abre un tesauro de jurisdicciones, de países. Aquí tenemos dos opciones. Bien, seleccionar todos los países, marcamos, entonces se nos seleccionan los 120, o bien
solo seleccionamos aquellos que nos interesen. Entonces podríamos marcar España, pues Unión Europea, voy a hacer una prueba, Estados Unidos, que incluso podemos coger algún estado, no todos, pues Argentina, Granada, El Salvador, es decir, podríamos ir cogiendo países, Alemania, etcétera, y podríamos ir cogiendo pues los diferentes países que nos fueran saliendo, ¿vale? Aquí veréis que hay pues hasta 120. Eso es una manera, ¿vale? La otra manera, ¿cuál sería? La otra manera sería no escoger ningún país, por defecto os saldrá España, si no decís nada os saldrá España, con lo cual no os preocupéis porque siempre veréis, espera que me he dejado aquí Alemania, voy a quitarlo. Por defecto siempre os va a salir España. Vamos aquí a aplicar. Vale, ya lo tenemos. Entonces, una manera es clicar aquí en el tesauro de países y escoger los países. Y otra manera es, una vez hacemos la búsqueda, primero ponemos los conceptos y luego determinamos el país. ¿Cómo lo hacemos eso? Muy sencillo, vamos a hacer una prueba. Pues yo, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda sobre desahucio por falta de pago. Y aquí os explico también cómo funciona el buscador DoubleX. El buscador DoubleX es un Google Smart Search. ¿Qué quiere decir? Es, digamos, un Google jurídico inteligente. ¿Qué es lo que hace? A medida que nosotros vamos escribiendo, él nos ofrece un autocompletado plus. El autocompletado plus es esto que tenemos aquí. El autocompletado plus que nos dice, nos orienta y nos guía y nos dice cuáles son las mejores búsquedas, las búsquedas más populares, las que más interés tienen, las que más se hacen por nuestros clientes y las más adecuadas a esa búsqueda que hemos hecho. No solo te da esas búsquedas más populares, sino aquellos documentos más destacados y aquellos conceptos que más tengan que ver con ese. Y por último, aquellas fuentes o libros, bibliografía, que más tengan que ver con esa voz o con esa búsqueda, ¿vale? A medida que nosotros vamos acotando, veréis que estas búsquedas populares se hacen más precisas y concretas, que estos documentos cambian y que estas voces y estas fuentes cambian. Lógicamente, cuanto más concreta hacemos la búsqueda, menos documentos y menos posibilidades nos quedan, pero también acotamos mucho más, ¿vale? Este autocompletado plus está hecho en base a ¿qué? A la experiencia de usuario de todos nuestros clientes, que son más de 120.000 usuarios, y en base a la vuestra. Porque VLX, de hecho el Google Smart Search lo que busca es la experiencia individual del usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que vosotros como usuarios buscáis de una manera diferente a otros. Entonces VLX se adapta a vuestra manera de buscar. Si vosotros lo que os gusta es buscar por frases, pues se adaptará a vuestra manera de buscar. Si buscáis siempre solo de unas materias determinadas, pues procesal y mercantil y laboral, pues cuando hagáis una búsqueda él ya se irá hacia allá. Si vosotros lo que buscáis siempre son leyes, normas, siempre cuando hagáis una búsqueda los documentos más destacados os ofrecerá normas. Si lo que buscáis más son libros, os ofrecerá libros o jurisprudencia. Es decir, es un buscador que se adapta a las búsquedas de nuestros clientes y en concreto a las vuestras. Se adapta a la experiencia de usuario. Eso es muy útil porque este autocompletado plus que me aparece a mí, a vosotros os puede aparecer otro totalmente diferente, otro cambiante, ¿vale? Dejamos esta búsqueda que yo he hecho ahora, desahucio por falta de pago, y abrimos el buscador. Una vez nosotros hacemos una búsqueda, desahucio por falta de pago, nos dice que hay 75.780 resultados. Ahora es cuando yo puedo escoger tanto la materia como la base de datos en concreto como el país. Todos los filtros. ¿Cómo? Muy sencillo. En el margen izquierdo veréis que tengo todos los filtros por base de datos. Y me dice qué contenido hay, cuántos documentos hay de cada base de datos. Por ejemplo, legislación y normativa nos dice que hay 493. Jurisprudencia, 51.000. Doctrina administrativa, libros y revistas. Yo ahora podría escoger lo que quiero ver
de cada base de datos. Pues si yo lo que quiero ver solo son libros y revistas sobre desahucio por falta de pago, clicaría aquí en libros y revistas y solo vería libros y revistas. Si yo lo que quiero ver es jurisprudencia, pues solo vería jurisprudencia, aunque siempre tengo la opción de ir cambiando porque tengo aquí todo el desplegable, todo el selector de todas las bases de datos. ¿Que quiero ver los prácticos VLEX? Pues pincharía aquí en los prácticos. Este es el contenido que os he dicho antes, que ahora ha multiplicado por 3 prácticamente, ha mejorado la suscripción, la WOC. Si pincháis aquí en prácticos, veréis que hay 73 documentos prácticos sobre desahucio por falta de pago, que pertenecen pues, a práctico procesal civil o al práctico contratos civiles o al práctico esquemas procesales, perdón. Aquí os va diciendo a qué práctico pertenecen. Ahora no tenéis por qué preocuparos porque al tener todos los prácticos os dará el contenido. Y luego más abajo, justo debajo de los prácticos, veréis que os dice todos los países, internacional y más jurisdicciones. Si vosotros pincháis en todos los países, ¿qué estáis haciendo? Estáis seleccionando todos los países a la vez. Es decir, no solo veréis el contenido que hay en España sobre desahucio por falta de pago, sino que veréis todo lo que tienen todos los países, los 120, sobre desahucio por falta de pago. Simplemente clicando aquí, automáticamente, ahora nosotros le daríamos a los otros países. ¿Qué pasa? Como está en castellano, en este caso, por desahucio por falta de pago, no me encontraría. Por eso es muy importante hacerlo desde el selector, desde el primer momento, lo que he hecho yo antes. Hacerlo desde el selector de países. Ahora voy a quitarlos y voy a dejar el de España. ¿Vale? Más cosas. También, debajo de todos los países, tenemos más jurisdicciones. Desde aquí, más jurisdicciones. Este sí que es útil porque nos dará la opción también desde aquí de escoger aquellos países que a mí me interesen. Y aquí yo le diría, pues mira, a mí me interesa ver España, me interesa ver Unión Europea y me interesa ver México, por poner un ejemplo. ¿Vale? Le doy a aplicar, a esperar que he dejado el selector arriba de prácticos y por eso ahora, esperad, ahora. Y entonces me va a decir que de España, México y la Unión Europea hay 76.840 resultados. ¿Vale? Es decir, ahora me está buscando en 3 países a la vez, que son los 3 países que yo he seleccionado. ¿Vale? Es tan sencillo como o coger uno, o coger 3, o cogerlos todos. Si os fijáis, si yo ahora clico en todos los países, pasará de 75.000 a 94.925. Es decir, así vemos realmente pues, qué contenidos nos estamos perdiendo de otras jurisdicciones o de otros países. ¿Vale? Y si queremos quitar alguno de los países que hemos seleccionado, simplemente poniéndonos encima del selector, quitaríamos México, que yo ya lo he quitado, o Unión Europea, que también ya lo he quitado. ¿Vale? Es tan sencillo como esto. Buscar, venir aquí, darle a todos los países si queremos ver todos, o darle a más jurisdicciones si queremos seleccionar 2, 3, 4 jurisdicciones. ¿Qué más filtros nos encontramos? Pues en función de la base de datos nos vamos a encontrar unos filtros u otros. Por poner un ejemplo, si nosotros pinchamos en legislación y normativa, me va a dar la opción en filtros de escoger la fuente, pues si lo que quiero ver es legislación refundida, boletines oficiales de una comunidad autónoma o del boletín oficial del Estado. El ámbito territorial, pues yo solo quiero, por ejemplo, de una comunidad autónoma o 2, pues puedo coger Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, podría coger las que quisiera. La categoría, esto está en todas, tanto en jurisprudencia, legislación, doctrina o formularios. Nos da a escoger, nos da la opción de coger qué categoría, pues yo quiero civil, yo quiero fiscal, yo quiero laboral, la materia, en este caso la categoría sería la materia, pues yo voy a escoger civil. Si os fijáis ahora, en lugar de 493 me indica que hay 78. Y luego, por último, también podría escoger la normativa citada y la fecha. Es decir,
que yo puedo ir acotando y puedo ir filtrando en función de varios filtros. Si cambio y selecciono jurisprudencia, veréis que ahora en lugar de la fuente o el ámbito territorial, el filtro que me aparecerá es tribunal, ¿eh? Y yo podré coger tribunal y podré seleccionar pues, el Tribunal Supremo, el TSJ de la comunidad autónoma que yo quiera, el juzgado, etc. Será tan sencillo como ponerme encima y seleccionar. Pues cojo Supremo, cojo Constitucional y también tengo un buscador, ¿eh? Es decir, si yo quiero buscar, por ejemplo, TSJ de Andalucía, pues yo simplemente pinchando aquí me daría la posibilidad de TSJ Andalucía. Si os fijáis, me sale en negro TSJ Andalucía, sede en Granada, y en gris Málaga y Sevilla. ¿Por qué? Porque de Málaga y Sevilla hay 0 sentencias con estos parámetros de búsqueda. En cambio de Granada sí que hay. Por eso Granada sí que me lo deja seleccionar y Málaga y Sevilla no me lo deja seleccionar. ¿Vale? Yo ahora podría coger estos 3 tribunales, darle a aplicar y ya automáticamente pues me hará la búsqueda. Es tan sencillo como... Y ahora me aparecen marcados esos 3 tribunales. Tipo de decisión, en el caso de jurisprudencia me deja entre auto y sentencia. En el caso de libros y revistas me saldrá si quiero ver libros, si quiero ver revistas, si quiero ver monografías. Es decir, cada base de datos, como veréis, tiene sus propios filtros y tiene sus propios parámetros. Para que veáis también en libros y revistas tenemos fuente, es decir, de qué fuente nosotros queremos verlo y qué tipo de fuente, lo que os decía antes. Si queremos estudios doctrinales, legislación comentada, monografías o libros, etc. Y la materia, yo he dejado civil, pero ahora la podría quitar. También puedo escoger la editorial. Esto es muy importante porque y me lo preguntan muchos clientes y en muchas formaciones. VLEX es una editorial que tiene sus propias revistas y sus propios libros. Pero es la única editorial en España que, de las editoriales típicas, de las editoriales de toda la vida, que incorpora contenidos de otras editoriales. Nosotros, por ejemplo, incorporamos libros y revistas pues, de Bosch, de Marcial Pons, de Dersa, de Dickinson, de Bomarzo, de infinidad de editoriales. También newsletters de diferentes despachos de abogados, etc. Es decir, nosotros no solo incorporamos libros nuestros y revistas nuestras, sino que veréis infinidad de libros y revistas de diferentes editoriales, diferentes publicaciones y diferentes partners. En total tenemos más o menos unos 150 partners entre editoriales y publicaciones. ¿Vale? ¿Y están todos a texto completo? Sí, tanto si son nuestros como si no lo son. ¿Vale? Más cosas. Hemos visto cómo hacer una búsqueda aquí arriba por palabras. Hemos visto cómo seleccionar un país aquí arriba, donde yo tengo España. Clicando aquí podría escoger el país o los países que yo quiero seleccionar. Y luego hemos visto cómo seleccionar las bases de datos. ¿Vale? Cómo ir a los prácticos, que es la última pestaña de aquí. Y cómo ir filtrando. Bien. Ahora vamos a ir a la parte más de tratamiento de texto. ¿Qué cosas podemos hacer con los documentos? Pues bueno, a nosotros nos dice aquí que hay 1.449 libros y revistas que hablen sobre desahucio por falta de pago. ¿Vale? Pongamos que nos interesa este. Pues vamos a entrar. Nosotros entramos en el texto y cómo nosotros tenemos organizados nuestros documentos. De una manera muy sencilla. En el margen izquierdo tenemos el índice. En el caso de legislación, pues saldrá por artículos. En el caso de jurisprudencia, pues saldrá fundamento, antecedentes, fundamentos y fallo. Y en el caso de libros, pues saldrán los diferentes capítulos. Por aquí nos podremos mover, ir al apartado 3, ir al apartado 5, dentro del libro, en este caso de la revista. Es una revista, la Revista Jurídica de Consumidores y Usuarios, es una revista VLEX, y por aquí nos podríamos ir moviendo para arriba y para abajo. ¿Qué más tenemos en la parte izquierda? Tenemos el enlace al número completo de la revista. Nosotros hemos entrado aquí a un apartado de la revista, en este caso a las páginas que van de la 39 a la 58, ¿vale? Que hablan del desahucio por falta de pago. ¿Por qué nos ha ido ese capítulo o ese título? Porque es el que habla de lo que nosotros le hemos dicho. Si nosotros queremos ver la revista completa,
¿Qué tenemos que hacer? Simplemente posicionarnos aquí y pinchar. Y ahora nos abre todo el número de esa revista, en este caso de septiembre de 2020, donde vemos todo el editorial, el foro doctrinal, los diferentes apartados y podemos ir viendo pues cada uno de esos apartados de esa revista. También podremos descargarnos ese número. Aquí a la derecha, si os fijáis, nos aparecen últimas publicaciones. Pues bueno, aquí siempre, una vez vamos a una de las publicaciones, si os fijáis, aquí sale el botoncito de descargar. Esto es por si os queréis descargar una revista en PDF o la queréis imprimir por lo que sea. Pues bueno, aquí os podríais descargar todos los números de esta revista que empezamos a editar en 2018. Aquí está toda la hemeroteca. Si queréis seguir esta revista, nosotros veréis que cualquier documento se puede seguir, ya sea una revista, ya sea una sentencia, ya sea una ley, ya sea un formulario. ¿Cómo? Dándole aquí a seguir. Si nosotros pinchamos aquí en seguir, automáticamente se nos pondrá en azul. Yo tengo el límite excedido, puedes tener hasta 1000 documentos, yo tengo más de 1000, por eso me sale el límite de followings. Podéis seguir hasta 1000 documentos. ¿Para qué sirve esto? Muy sencillo. Si sale una modificación, una reforma, un número nuevo de la revista o en el caso de una ley, pues hay una modificación, os avisará. Os avisará y os dirá, ha salido una nueva modificación de ese documento o de esa ley o de esa sentencia. ¿Vale? Volvemos otra vez y vamos a entrar a un apartado, al documento. Bueno, os he comentado que por un lado teníamos en el margen izquierdo el enlace, pero también tenemos un buscador de palabras. Si os fijáis, aquí en el margen izquierdo, justo encima de donde sale el iconito de la revista, tenemos un buscador. Este buscador nos sirve para buscar cualquier palabra que esté dentro de la revista. Pues yo, por ejemplo, voy a poner restitución o restituir. Entonces, ¿qué me dirá? Me dirá todos aquellos apartados o todos aquellos párrafos donde esté la palabra restitución, para que directamente nosotros pinchemos y vayamos a ese sitio o a ese apartado que es el que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Es un buscador de palabras. Luego, en el margen derecho, ¿qué nos encontramos? Otros documentos relacionados. En este caso, relacionados con este apartado de la revista, pues tenemos estas sentencias concretas para que las vayamos a ver. ¿Por qué nos recomienda que vayamos a ver estas sentencias? Porque tienen mucho que ver con este artículo, con este apartado en concreto de esta revista, para complementar pues ese estudio. ¿Vale? Más cosas que tenemos del documento. Las funcionalidades, las herramientas de gestión documental. Las tenemos todas aquí arriba a la derecha, que si me pongo encima pasan de un tono gris a un tono azul. Tenemos el descargar, podéis descargar en PDF o en Word. Tenemos el compartir, podríais compartir por email entre otros compañeros, en este caso, por si queréis compartir un documento. Aquí estaría el imprimir. Aquí estaría el añadir a carpeta y el favoritos. Añadir a carpeta y favoritos son herramientas útiles porque vosotros os podéis crear vuestras propias carpetas, ponerles un título, pues procesal o, pues yo qué sé, segundo, colección de jurisprudencia de civil, o le podéis poner lo que queráis, o de una materia o de un tema, desahucio por falta de pago, por ejemplo, y sería tan sencillo como venir aquí, yo aquí tengo infinidad de carpetas, sería cuestión de crear una, pues voy a crear esta, le voy a poner el mismo título, y ahora yo le doy a aplicar y ya se crea esa nueva carpeta. ¿Por qué me será de utilidad? Porque yo en esa carpeta ahora voy a ir colocando todos estos documentos que a mí me interesan, de legislación, de doctrina, de libros, de formularios, y ya siempre los tendré ahí, lo tendré almacenado y luego lo podré recuperar. ¿Cómo recuperaré esas carpetas, esos documentos que yo voy incluyendo en esas carpetas? Muy sencillo. En el margen izquierdo veréis que me salen varias opciones. Inicio, que es la que me sale de entrada, búsqueda avanzada, que luego os la explicaré, el índice, que nos servirá para ver todos los contenidos que hay, todo lo que tenemos en VLEX, y carpetas. Si os fijáis, aquí pone carpetas, esta cuarta
opción carpetas, aquí es donde estarían todas las carpetas, ¿vale? Y aquí las tenemos, si os fijáis yo las tengo aquí ordenadas alfabéticamente y yo ahora directamente, si la que quiero recuperar es contratos públicos, pincharía aquí y recuperaría todos aquellos documentos que yo he almacenado y he guardado dentro de contratos públicos. Igual ahora iría a la carpeta de desahucio por falta de pago, que al final no la he creado, y allí tendría, o desahucio, pues todos aquellos documentos que yo he ido metiendo aquí. Lo bueno es que además nos los actualiza. Es decir, si yo he incluido aquí una ley, una sentencia, un formulario, hace 2 años, o hace 1 año, o hace unos meses, aquí automáticamente la base de datos me lo va a actualizar y voy a tener el formulario, o la sentencia, o la ley adaptada o actualizada a cómo está ahora, ¿vale? Con lo cual no os tenéis que preocupar. Vuelvo otra vez hacia atrás. Hemos visto cómo entrar en las herramientas de gestión documental, el descargar en PDF o en Word, enviar por email, imprimir, añadir a una carpeta y luego hay el guardar en favoritos. Guardar en favoritos, la diferencia carpeta es para guardar una serie de documentos dentro de un título, para tenerlos bien almacenados. Guardar en favoritos sería un documento que es muy importante para ti, con el que trabajas a diario. Pues, por ejemplo, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, por decir algo, ¿eh? Y quieres tenerlo ahí para que te avise de cualquier cosa que pueda pasar en relación a ese documento, pues lo guardarías en favoritos. ¿Y dónde lo tendrías? Si os habéis fijado en el apartado carpetas, arriba del todo, veis que pone aquí favoritos. Pues ahí yo tendría, si pincho, todos mis favoritos, ¿vale? Aquí están, ¿vale? Volvemos a inicio. Fijaos que yo he estado buscando cosas, pero sin buscar nada, cuando yo entro en VLEX, me salen una serie de documentos. Si os habéis fijado, ahora que he vuelto a empezar, veis que me sale un dossier legislativo, otro dossier legislativo, un número de la revista VLEX, otro número de la revista VLEX. ¿Esto qué son? Estos son contenidos de actualidad que nosotros hemos incorporado a la base de datos hace poco. ¿Por qué es útil este portal de actualidad? Bueno, este portal de actualidad es muy útil porque aquí tenemos las últimas novedades que nosotros hemos incorporado a VLEX. Y pinchando aquí podríais ver ese dossier legislativo, ese otro, este cambio en esta revista, esta sentencia, esta noticia. Es decir, aquí vamos colgando las últimas novedades que introducimos en nuestra base de datos. Este portal de actualidad tiene 3 posibilidades. Una, el recomendado para ti, que es el que sale por defecto, que es en función de tus búsquedas, es decir, en función de tu perfil, te dice qué es lo que, de lo último que ha salido, qué es lo que más te puede interesar. ¿Por qué? Porque si tú solo estás buscando cosas de procesal o cosas de civil, pues siempre te pondrá antes las de procesal o las de civil. Si tú lo que quieres es verlo todo, pincharás en lo más reciente. Al pinchar en lo más reciente, ¿qué hará? Te cambiará ese orden de esas prioridades y ahora ya te sacará el último. Es decir, el último documento que nosotros hemos incluido hace 2 horas es el primero que te saldrá, porque ya va simplemente por fecha, es decir, por tema tiempo. Y por último, por actualidad internacional, ¿por qué? Porque aquí lo que hace es decirme de todos los países del mundo qué es lo último que se ha incorporado. Y aquí, lógicamente, pues lo último que se ha incorporado es de México hace 34 minutos, o de Paraguay hace 30 minutos. Lo de actualidad internacional ahora lo tendréis activado porque tenéis global. Antes no, porque teníais solo España. Entonces salía por defecto España directamente. Y además, este portal de actualidad lo podéis editar. Si os fijáis aquí arriba del todo, a la derecha, os sale Edita tu VLEX. ¿Esto de Edita tu VLEX qué es? Esto sirve para 2 cosas. Uno, para editar el portal de actualidad, y entonces os saldrá de las materias que vosotros le digáis o los temas que vosotros le digáis, pero luego también es muy útil porque podréis decirle a la base de datos de qué temas queréis estar informados al minuto, al día. Queréis tener pues de unos determinados temas, pues no sé, de urbanismo, de cláusula rebus, de contrato civil, de los temas que vosotros queráis. Las últimas novedades que hayan salido sobre ese tema. Espera, que voy a actualizar porque se me ha
¿Se ha quedado pensando? Ahora, entonces, yo al darle a Edita Tubelex, ¿qué me saca? Me saca todo lo que yo estoy siguiendo. Es decir, estoy siguiendo 80 conceptos, 80 Smart Topics que le llamamos. Estos 80 conceptos que yo estoy siguiendo, los sigo porque a mí me interesan. ¿Cómo yo puedo subir estos conceptos? Porque vosotros ahora tendréis 0, lógicamente. Muy sencillo, vengo aquí abajo y aquí tengo un buscador de conceptos. Entonces yo aquí le pondría, pues lo que fuera, pues voy a ponerle, pues yo que sé, contrato, por decir algo. Contrato, voy a ponerle contrato. Y aquí veis, me dice, me sugiere interpretación de contratos, contrato de compraventa, etcétera, contratos de adhesión, precontrato. Voy a cogerle contrato de compraventa. Si yo ahora marco en azul contrato de compraventa, ¿qué hace? Me lo sube automáticamente dentro de unos minutitos lo tendré aquí, en este espacio de aquí. Él entenderá que para mí es importante y cuando salga alguna novedad o alguna modificación, alguna reforma, algo nuevo, un documento nuevo sobre contrato de compraventa, me avisará. Y no solo eso, no solo es útil por eso, sino porque nuestros Smart Topics tienen un dossier asociado. Y vamos a pinchar aquí en contrato de compraventa para que podáis ver cómo funcionan. Cada uno de estos conceptos que habéis visto, pues contrato de compraventa, desahucio, tenemos más de 50.000. Estos conceptos tienen un dossier. Si nosotros pinchamos en el Smart Topic contrato de compraventa, se nos abre el dossier. En el dossier, ¿qué nos dice? El dossier nos dice todo lo que hay sobre contrato de compraventa, pues 176.000 documentos y ordenado por base de datos. Luego, no está el mejor documento sobre contrato de compraventa, que en este caso es un formulario, contrato de compraventa. Si yo quiero verlo entero, le doy a texto completo y ya veo el contrato de compraventa a texto completo. Es un formulario, un contrato, ¿vale? Vuelvo hacia atrás. Si yo lo que quiero no es ver el mejor documento, sino seguir bajando y ver otros documentos destacados, pues me da otros documentos destacados relacionados con contrato de compraventa. Vendría a ser como un dossier en el que nos da todo lo que hay de contrato de compraventa, el mejor documento, los siguientes mejores documentos, más o menos unos 10, para que nosotros vayamos viendo pues diferentes documentos relacionados con contrato de compraventa. Y luego a la izquierda nos dará la última actualidad que haya salido sobre ese concepto, sobre contrato de compraventa. Pues mira, ha salido un formulario nuevo sobre solicitud de resolución de contrato servicio compraventa de bienes en base a un Real Decreto de 2020. Pues podríamos ver este formulario que tiene que ver con contrato de compraventa, en este caso un formulario que se hizo a raíz de el decreto ley 11-2020 para regular el COVID-19 en aquella época. Los Smart Topics por eso son útiles, no solo porque los podáis seleccionar ese concepto y os avise de lo nuevo que salga, sino porque si pincháis os da un dossier del mejor documento, los siguientes mejores documentos, la última actualidad y lo que hay sobre esa búsqueda, ¿vale? Igual que yo he dado a contrato de compraventa, pues yo si le doy a céntimo sanitario, acción procesal, a costas procesales, pues me abrirá exactamente lo mismo. De cada concepto tendremos su dossier con el mejor documento y con los documentos relacionados, la última actualidad y todas las búsquedas. ¿Veis? Mejor documento de costas procesales, pues el documento que habla de las costas procesales, el práctico, ¿vale? Otros documentos destacados y todas las búsquedas, ¿vale? Volvemos otra vez hacia atrás. No solo puedo seguir conceptos, que yo buscaré e iré subiendo, sino que también puedo seguir documentos. Si os acordáis antes, yo podía darle a seguir a una ley. Esto es, si yo le he dado a seguir a un documento, pues lo tendré aquí almacenado. Y también estoy siguiendo 3 revistas, porque también podéis seguir revistas. Podéis seguir documentos, podréis seguir revistas, podréis seguir conceptos, ¿vale? Más cosas. Este relojito que tenemos aquí arriba es el historial. ¿Para qué sirve? Para ver todo lo que hemos hecho durante la tarde de hoy o ayer o en la última semana. Es una manera de ver todo nuestro historial y recuperarlo. Pues yo hoy, por ejemplo, he entrado aquí, contrato de compraventa, he entrado aquí, he entrado en esta búsqueda, pues es una manera de recuperar. Y en este libro, cláusula rebus. Pues bueno,
Si yo clico aquí, vuelvo otra vez a aquella búsqueda que yo había hecho sobre desahucio por falta de pago. Vuelvo otra vez hacia atrás. ¿Veis? Vamos a entrar otra vez en un documento. Os he explicado que cada documento tiene el buscador dentro del documento, el índice, luego, ¿qué más tiene? En el apartado derecho, los documentos relacionados y en el centro, muy importante, todo el documento completo. Aquí tenemos todo el documento completo y dentro os vais a ir encontrando links que aparecen en azul. Simplemente clicando aquí, enlazaréis con esa ley. Y simplemente poniéndose encima, perdón, os dirá si está vigente o no. ¿Veis? Yo me he puesto encima de la ley, ya me dice que sí, está vigente. Y poniéndose encima del artículo, os dará el texto del artículo o enlazaréis con el artículo. Y así con todo. ¿Veis? Yo me pongo encima del 444 o del 447, solamente poniéndome encima, sin necesidad de pinchar y enlazar, ya me da el contenido. Es un pop-up para facilitarnos la lectura, para que no tengamos que clicar y entrar. ¿Vale? Igual, si me pongo encima de una sentencia, me dará el resumen de esa sentencia. ¿Esto por qué lo hacemos, este pop-up? Más que nada para facilitar y que no tengáis que pinchar, enlazar, abrir y luego leer. Es una manera de rápidamente ya saber si eso me interesa o no me interesa. ¿Vale? Más cosas. Si os fijáis, en el centro también tenemos un apartado que pone citas, VSite. ¿Esto qué es? Aquí tendríamos las 110 citas que aparecen en ese artículo doctrinal. Es decir, en este artículo doctrinal aparecen 110 documentos citados, que nos los vamos a encontrar a medida que vayamos bajando. Pero aquí es una manera de ver de manera ordenada y además de manera actualizada todas las citas. ¿Qué citas hay? 60 citas de legislación, 50 de jurisprudencia. ¿Vale? Empezamos con las de legislación. ¿Qué ventaja nos da este resumen de citas? Pues que nos va a decir todos los artículos que aparecen citados y si están vigentes o no están vigentes. Si os fijáis, aquí nos va diciendo pues, que el 249 está vigente, el 438 está vigente. Vamos bajando. Perdonad porque estoy un poco acatarrado. Vamos bajando y si os fijáis, el artículo 40 me indica que está derogado. Es decir, a medida que yo voy bajando, voy viendo si todas esas citas continúan igual, están vigentes, o no, están derogados. ¿Por qué? Porque a lo mejor las hayan derogado con posterioridad a salir el artículo, o se han modificado. También puedo ir a ver directamente las sentencias. Si yo pincho aquí en jurisprudencia, iré a ver todas las sentencias que aparecen citadas en ese artículo. ¿Vale? Volvemos otra vez al documento. Pinchando aquí, veis que pone aquí documento, volveríamos al documento. Más cosas. También tenemos un traductor. Si os fijáis aquí arriba, salen tres iconos. Uno es lector, otro es el tipo de letra y otro es el traductor. Ahora os explicaré el traductor. ¿El traductor para qué sirve? Porque nos va a servir para traducir cualquier documento a cualquier idioma. Es decir, si vosotros queréis traducir este artículo doctrinal del castellano a cualquier otro idioma, podréis hacerlo. Veréis que cuando digo cualquier otro idioma, es cualquier otro idioma. Es decir, podéis traducirlo al catalán, al inglés, al alemán, incluso al ruso, al chino o al árabe. Me preguntaréis, antes de que lo hagáis, ¿es fiable este traductor? Sí. ¿Es 100% fiable? No. ¿Es una traducción jurada? No. ¿Es una traducción homologada? Sí. ¿Qué quiere decir esto? El margen de error es muy pequeño, es de un 5%. Con lo cual es un traductor muy válido. Muy válido, pero que no es exacto. Para que veáis un ejemplo, pues voy a traducir al inglés, que todos, de alguna manera, al inglés, alguna patada le damos, ¿no? Entonces, me hace la traducción al inglés, yo tengo aquí esta traducción, veis que ya me la ha traducido al inglés, ¿vale? Pero, ¿cómo la reviso? Pues una manera de revisarla es poniendo el texto en paralelo. Veis que pone versión traducida o texto en paralelo. Si yo clico en texto en paralelo, ahora tarda un poquito, me pondrá la versión en castellano a la izquierda y la versión en inglés a la derecha, para que yo pueda ir viendo si está bien hecha esa traducción.
Como ya os he dicho, el margen de error es de un 5%, con lo cual va a haber muy pocos errores, ¿eh? Va a haber muy pocos errores. Pero bueno, poniendo el texto en paralelo sería la manera de ir comparando e ir viendo, ¿vale? Y simplemente yendo aquí, pues escogería el idioma en el que quiero la traducción. Es muy útil porque también si vais a un documento de otra jurisdicción, que está en inglés o que está en francés, lo podréis traducir al castellano o lo podréis traducir al gallego, al catalán, al idioma que vosotros queráis. Es muy útil, es una herramienta muy fiable, aunque no es 100% exacta, ¿vale? Pero es bueno que sepáis que existe esta herramienta porque os puede ser de interés pues, para traducir un documento de otra, que está en otra lengua o porque queréis traducir del castellano al inglés pues, por lo que sea, o al catalán o al gallego, ¿vale? O al revés. Más cosas. Hemos visto una sentencia, hemos visto cómo filtrar. Vamos a entrar en una norma, para que veáis cómo tratamos las normas, la legislación. Pincho aquí en normativa. Bueno, la primera que me sale es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para que os fijéis, igual que todos los documentos tienen el seguir, veréis que la morfología de todos los documentos es muy parecida. Arriba del todo los podéis seguir, tenéis las herramientas de tratamiento de gestión documental, descargar, enviar, imprimir, carpeta y favoritos que os he explicado, el traductor que lo tenéis aquí, las citas y en el caso de la legislación, ¿qué tenéis? Siempre tenéis el texto consolidado, el actual, el que realmente os va a servir a día de hoy, pero aquí en análisis y versiones podríais ver todo lo que ha pasado con esa norma. Si le dais a versiones, veríais todas las listas de versiones de esa norma, desde la primera versión que tuvo la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta ahora. ¿Vale? Si no queréis ver la lista de versiones, pues vais a la versión vigente, la actual, y ya, aquí está el texto consolidado. Y aquí en análisis os diría todas las afectaciones activas y pasivas, es decir, qué normas han afectado a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a qué normas afectó la Ley de Enjuiciamiento Civil. Digamos que análisis y versiones lo que nos hacen es decir, independientemente de que tengamos el documento al día, qué ha pasado con ese documento. Para movernos por las normas tenemos un índice, pero también podemos ir al artículo directamente. Si queremos ir al artículo 23, pues yo pongo 23 y ya directamente me habrá ido al artículo 23. Si yo quiero ir al artículo 2, pues me irá al artículo 2. Todos los artículos, al acabar, os da todas las bases de datos documentales con las que tienen relación. En este caso, el artículo 2 pues está citado en 38.000 sentencias, 410 artículos doctrinales, 5 temas prácticos, 65 formularios. Aquí podríamos enlazar y decir, mira, pues yo quiero ir a ver los 5 temas prácticos que hablan del artículo 2 o los 410 artículos doctrinales. Pues pincho y voy a los 5 temas prácticos que hablan del artículo 2. Así de esta manera también aprovecho y os enseño un práctico. ¿Un práctico qué es? Un práctico no es otra cosa que un análisis detallado, pormenorizado de un tema. Vendría a ser algo muy parecido a un manual. Lo que otras editoriales llaman mementos, que a lo mejor os puede sonar más por ese nombre. Entonces, ¿por qué es útil? ¿Por qué son útiles los prácticos? Porque nos sitúan esa voz o ese concepto, nos lo determinan, nos dicen dónde está regulado y nos lo desmenuzan. Vamos a hacer un ejemplo. Acumulación de procesos civiles. Es un concepto, una voz jurídica, es un concepto jurídico, y si lo abrimos, en el práctico, ¿qué nos dice? ¿Qué es la acumulación de procesos? Pues es la unificación en un solo proceso y la terminación por una sola sentencia. Vendría a ser como un manual de procesal civil, como un libro, digámoslo así. Un libro abierto en el que nos dice de qué va ese concepto, esa voz, dónde se regula, pues en los artículos 74 a 78 de la LEC, y luego poquito a poco me va dando todo el contenido. Pues requisitos, tramitación procesal, la acumulación de los procesos, pendientes ante un mismo tribunal, ante distinto tribunal, procesos concursales. Esto os va a ser de mucha utilidad, porque para el estudio de una materia, aquí lo tiene todo muy desmenuzado. Aparte de los apuntes que vosotros tengáis, pues esto siempre os va a venir muy bien. Vamos a ver pues un apartado, requisitos. Pues me iría al apartado requisitos o vamos a ir al 4, acumulación de procesos pendientes. Pues aquí me determina. Acumulación de procesos pendientes,
pues dice que hay primera fase, solicitud, planteamiento de oficio, cómo ha de hacerse. Segunda fase, traslado a las demás partes. Alegaciones de las partes y luego me da apartado 1, apartado 2, apartado 3. Es decir, me va desmenuzando fase a fase, en tema a tema, apartado por apartado, qué es lo que yo he de ir teniendo en cuenta y he de ir haciendo. Y también me lo interrelaciona con sentencias, con normas, con formularios. Es muy rico. El apartado prácticos es muy rico porque me desmenuza cualquier temática o cualquier concepto, me lo determina y me dice dónde está regulado. Si os fijáis, yo aquí he entrado dentro de acumulación de procesos, que está dentro del práctico procesal civil, como veis aquí arriba, que se divide a su vez en todas estas voces y subvoces. Es decir, yo ahora aquí podría ir por este índice y decir, mira, a mí no me interesa la acumulación de procesos, ya me lo he mirado, sino que voy a tiempo de las actuaciones, pues por aquí podría cambiar. O caducidad, pues iría aquí a caducidad y ahora me iría a caducidad de las actuaciones, ¿veis? Igual, ¿qué es la caducidad? Pues se producen los casos que tal, te da el concepto, luego te da el contenido y los diferentes apartados. ¿Que quieres ir a preclusión? Pues te dice, ¿qué es la preclusión? Está en el 136, Si os fijáis, todos estos prácticos están hechos por profesores catedráticos de universidades. Aquí tenemos varios artículos y varios prácticos hechos por profesores o catedráticos que dan clase en la UOC. Ahora, por no perder tiempo, porque veo que me quedan 10 minutos, pero veréis que hay infinidad de autores. Ya los iréis descubriendo. Si queréis ver un práctico en concreto, ¿cómo lo podéis hacer? Porque, a ver, a los prácticos podemos llegar de dos maneras. Una, escribiendo. Yo pongo aquí arriba acumulación de acciones, o pongo costas procesales, o pongo contrato de compraventa y me irá al práctico. Como yo he hecho antes, mira, vamos a hacer el ejemplo. Acumulación de acciones. Yo le doy la búsqueda. Y fijaos, ¿veis? Me sale ya directamente el práctico procesal civil, acumulación de acciones. Aquí es donde he entrado yo antes, ¿vale? O bien, pinchando aquí, en práctico subelex, estos 106, ¿vale? O la otra manera de ir es, no escribo nada, no busco por concepto, sino que me voy al índice, ¿vale? Si yo me voy al índice, esto era una de las cosas que os quería explicar, aquí tengo todo el índice de lo que hay en VLEX. A nivel de legislación, pues me dice toda la legislación que hay, por ámbito territorial, sería como un tesauro que yo voy abriendo y voy desplegando. Boletines oficiales, pues si quiero ir a un boletín oficial. Jurisprudencia, pues si quiero consultar una jurisprudencia determinada. Libros y revistas, mira, quiero ver qué revistas hay en VLEX, pues pincho aquí. ¿Y qué revistas hay de civil? Pues pincho aquí, civil. Y ahora me va a decir todas las revistas que hay dentro de VLEX sobre civil, ¿veis? Y es una manera rápida de ver todo el catálogo de revistas, libros, legislación, jurisprudencia, formularios que tenemos. El índice es muy útil. Contratos y formularios, pues lo mismo. Oye, yo quiero ver contratos y formularios de mercantil y en concreto de sociedades. Pues me va a decir, y aquí voy a ir viendo. Es otra manera de buscar el índice, es un tesauro que se va abriendo. Y también tengo el de prácticos, si os fijáis aquí abajo pone prácticos VLEX. Como ahora tenéis acceso a todos los prácticos, ahora será una manera rápida de poder ir a un práctico si queréis ir a uno en concreto. Pues decís, mira, yo quiero ir a un práctico concreto pues de civil. Abres de civil y aquí tienes todos los de civil. Y dices, yo quiero ir al de familia. Pues ya directamente te abre el práctico derecho de familia. Ya has entrado y ves única y exclusivamente el práctico derecho de familia, con todo su tesauro de voces y subvoces, un índice, con la jurisprudencia relacionada, con los formularios indexados y con el listado de fuentes. Es decir, te desmenuza de cada práctico todo lo que hay. Y ahora, si quieres buscar dentro de ese práctico, el buscador siempre lo tienes aquí arriba. Yo ahora le podría decir, pues mira, pensión compensatoria. Y me va a buscar dentro de este práctico de familia todo lo que hay de pensión compensatoria. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Es decir, que podemos llegar al mismo sitio de diferentes maneras. Bien yendo por el índice, porque vamos abriendo los diferentes árboles, o bien escribiendo el concepto aquí arriba,
yo le doy al intro y ahora digo, pues yo quiero ver solo los prácticos VLEX de pensión compensatoria. Pues pincho aquí y ya directamente me va a la parte práctica de pensión compensatoria. O a los libros y revistas, pues cambio y voy a los libros y revistas. ¿Vale? Bien, más o menos os he explicado ya cómo hacer las búsquedas. Las búsquedas son tan sencillas como ir escribiendo. Lo bueno es que este buscador tiene un autocompletado plus y a medida que nosotros vamos escribiendo ya os veis que os va dando una serie de sugerencias. Vale. Pues hay otra manera de buscar. Es decir, aparte de este buscador por palabras en que yo voy escribiendo y él me va sugiriendo, me va autocompletando y guiando, también hay una búsqueda avanzada. ¿Dónde está esta búsqueda avanzada? Debajo de inicio, si os fijáis, hay un apartado que pone búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada, ¿qué ventaja tiene? Tiene una, que si lo que queréis buscar es una cosa súper concreta, pues la sentencia de 12 de diciembre de 2002 del Supremo, pues vendréis aquí. ¿Por qué? Porque aquí tú le dirás jurisprudencia. Si sabes la palabra, pues la pondrás. Sobre pensión compensatoria, me lo invento. De 12 de diciembre, pues tú te vendrás aquí. De tal tribunal, pues le dirás el tribunal. Vendrás aquí al tribunal y le dirás, mira, del Supremo, me lo voy a inventar, del Supremo. Y ahora le dices, y sé que es del 12 de diciembre. Pues vendrás a fecha, veis que tienes el ponente, el número de recurso, el procedimiento, número de resolución, normativa citada, es decir, tienes infinidad y aquí tienes la fecha. Y tú aquí harás la fecha, exactamente, pues le dices, ¿de qué fecha? Voy a inventármela, pues del 2 de marzo. Y entonces tú ahora le darás a buscar y te irá directamente a ese contenido. Digamos que la búsqueda avanzada es mucho menos útil que la libre, mucho menos útil porque la libre, ojo, lógicamente te da la libertad de tú ir poniendo lo que quieras. Aquí, en cambio, tienes que ir marcando qué filtros, pues si jurisprudencia o legislación o formularios, luego que si una palabra, que si un tribunal, que si este ponente o que si esta fecha. Pero es otra manera de buscar. Es otra manera de buscar que haya gente que le resulta útil porque, oye, ha visto que sale mencionada una sentencia con una fecha concreta o una ley y ya quiere ir directamente. Ahora bien, nosotros hemos mejorado tanto nuestra búsqueda libre que si, por ejemplo, ponéis vosotros sentencia, aquí arriba, la búsqueda libre, sentencia, Supremo, por poneros un ejemplo, 12/2012, me lo invento. Si os fijáis, él al darle al intro, él al escribir, me dirá si hay alguna así. En este caso, no hay ninguna que tenga esa nomenclatura. Pero yo si, por ejemplo, pongo una ley, si os fijáis, veis, al poner 30 ya me dice que hay una 3092. O si yo le digo una 54, me dice, mira, hay estas, 5497, 2003. Es decir, que realmente ahora ya ese buscador avanzado ya no es tan necesario, porque nuestro buscador por palabras inteligente, al ponerle un concepto, un número, incluso ya te busca. Incluso, fijaos, si yo busco un artículo, es decir, si yo le pongo artículo 123, si os fijáis, mira qué me dice, el de la ley hipotecaria, porque será de los que más se consultan, o el de la ley general tributaria, o el del Código Penal. Es decir, que me va a ir orientando y fijaos, otra búsqueda. Antiguamente, cuando uno quería ir, os pongo un ejemplo, al artículo 123 del Código Penal, ¿qué hacía? Perdía un montón de tiempo. O del Código Civil, por hacer el ejemplo. Perdías un montón de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tenías que hacer? Voy al Código Civil. Venga, Código Civil, vamos. Pongo artículo 123, venga, me bajo al 123 y voy allá. Ahora no, tú pones ART 123 CC, ya está, ya lo tienes. Pinchas y vas, adiós. Fíjate qué rápido. Es decir, que nuestro buscador libre ahora es mucho más rápido, mucho más sencillo y más ágil y entiende pues que si ponemos art, que si ponemos artículo, que si ponemos art punto, que si lo pongo de una manera o de otra y me lleva a ese determinado contenido. Os he explicado el inicio, la búsqueda avanzada, el índice, que nos sirve para ir abriendo árboles, las carpetas,
que son muy útiles, sobre todo para ese contenido que hemos ido guardando en carpetas y que hemos ido metiéndolo ahí. Y luego una cosa que me he dejado por explicar es, todos estos documentos en los que yo entro, también puedo marcar trozos. Lógicamente puedo hacer el copiar y pegar, esto es tan sencillo como coger botón derecho, copiar, imprimir, pegar, esto como cualquier otra base de datos. Pero nosotros os damos una opción que es, cuando marcáis un apartado, si os fijáis abajo os aparece marca y nota. ¿Marca por qué sirve? Pues porque si yo lo marco, cuando yo vuelva a entrar en ese documento me aparecerá marcado. Porque para mí a lo mejor ese apartado. Porque para mí a lo mejor ese apartado quiero marcarlo, esto es como si fuera el fosforito, que yo estoy subrayando, ¿no? Con un lápiz o con un bolígrafo, con un lápiz fosforito. ¿Qué pasa? Si yo le doy a marca, me lo marca. Si yo le doy a nota, me da la opción incluso de meter ahí una nota. Pues cuidado, esto es importante porque cambia, pues lo que sea, podéis poner porque cambia el sentido del fallo, yo qué sé, me lo invento. Aquí podéis poner lo que queráis. Si guardas esa nota ahí, ¿qué pasará? Si os fijáis, veis, ahora me aparece aquí una nota. Y entonces yo siempre aquí tendré no solamente esa marca, sino que también tendré esa nota que yo podré recuperar y que podré ver directamente. ¿Vale? Eso también lo tendré aquí en carpetas. Si os fijáis, debajo de favoritos, tengo un apartado que pone documentos con marcas. Si yo una serie de documentos los he marcado, yo al darle aquí me saldrán todos los documentos, en este caso, de los que yo he hecho marcas. Y también me saldrán las notas. Pues, por ejemplo, yo he hecho marcas en esta sentencia, he hecho marcas en esta otra sentencia y he puesto pues definidas notas. Aquí en este caso pues he puesto cuidado, aquí abajo he puesto pues otra cosa, cuidado relacionado con caso tal o lo que fuera. ¿Vale? Es una manera de poder marcar y anotar y ese trabajo tenerlo guardado aquí en documentos con marcas. Y yo creo, ya son las 7, ya me he pasado de, bueno, justo es el tiempo. Yo creo que más o menos ya os he explicado. Por hacer un resumen. Primero, portal de actualidad. ¿Qué os sale de entrada en VLEX? Un portal de actualidad donde os da las últimas novedades, los últimos documentos que se han incorporado en VLEX. Ese portal de actualidad podemos ver lo recomendado para mí, lo más reciente o la actualidad internacional. Segundo, edita tu VLEX. Sirve para determinar tu perfil, ir escogiendo conceptos, irlos subiendo y me irá avisando de todo lo nuevo que salgan de esos conceptos o voces. Que ojo, esto no os lo he dicho, podemos recibir un resumen de toda esta actualidad, de todos estos conceptos, personalizada, semanalmente, diariamente o no recibir mails. Si vosotros marcáis aquí semanalmente, cada semana recibiréis el digest. El digest es el nombre que le damos a nuestro boletín, a nuestra newsletter de novedades. Si vosotros no escogéis ningún concepto, os vendrá un digest de todo. Un digest selección DoubleX que hace selección de todo. Si vosotros cogéis, yo como tengo aquí conceptos, me hará un digest de mis conceptos, de los que yo he subido y tengo en azul. ¿Vale? Puede ser diaria, puede ser semanal o puedes no recibir mails. ¿Vale? Luego, inicio, aparte del portal de actualidad que ya hemos visto, tengo un buscador. Es un buscador libre, con lo cual, al ser libre, yo puedo poner lo que me dé a mí la gana y de la manera que yo quiera, con mayúsculas, con acentos, sin acentos, él ya va discerniendo. Y al mismo tiempo que yo voy escribiendo, me sale un autocompletado, una guía que me va diciendo qué búsquedas más populares hay, me orienta qué resultado principal más importante hay, qué otros documentos destacados y qué conceptos. Si yo entro en uno de estos Smart Topics, ¿qué me encuentro? Pincho aquí en pensión compensatoria, que pone Smart Topic, pensión compensatoria, perdonar que se me... Aquí, pincho. Entonces, ¿qué me abre? Si yo pincho en un Smart Topic, en un concepto inteligente, me da todo lo que hay de ese concepto. Aquí sale lo que hay
por base de datos, número de documentos, aquí el mejor documento de pensión compensatoria, aquí la actualidad, y si voy bajando me da otros documentos. Es una manera rápida de ver un dossier de pensión compensatoria. Pero yo también puedo ir escribiéndolo. Yo pongo pensión compensatoria y le doy al intro. Una vez yo tengo las búsquedas y tengo todos los documentos, ¿cómo puedo acotar? Aquí a la izquierda por base de datos, también por países, le daría aquí a más jurisdicciones. Si quiero seleccionar pues otros países, no solo España, pues ahora le digo Unión Europea y le doy a aplicar y ahora me dirá todo lo que hay de España y Unión Europea, o todos los países, si yo quiero ver todo internacional, pues en vez de 106.000 me dice que hay 117.000 y pincho y me sacará de todos los países. Luego, otros filtros en función de la base de datos que escoja, me dará unos filtros y otros. Pues en jurisprudencia me dirá el tribunal, en legislación el ámbito territorial. ¿Yo cómo entro en los documentos? Pues simplemente pinchando. Siempre tengo un resumen, un breve resumen, y yo clicando en el título, pues entro en el documento. La estructura de los documentos. En el centro el documento completo. A la izquierda el índice, el buscador. Y a la derecha me salen los conceptos sobre los que trata y los documentos relacionados. Otros documentos que están relacionados con este. Las herramientas de gestión documental, arriba a la derecha. Descargar, Word o PDF, enviar por email, imprimir y las carpetas y los favoritos. El traductor, justo aquí, debajo de las carpetas. ¿Para qué el traductor? Para traducir a cualquier idioma, ¿vale? Luego, además, que puedo copiar y pegar, pues botón derecho. Y además puedo marcar. Si yo marco un determinado apartado, podré hacer una marca, podré hacer una nota, lo que os he explicado al final. Marca, nota, ¿vale? O copiar y pegar. Y básicamente ese es un poco el funcionamiento. Y el índice sí que me sirve para ir navegando, ir viendo todo lo que hay y los diferentes árboles, que sobre todo es muy útil en los prácticos, porque esta parte de prácticos ahora la tenéis completa. Y ahí podéis ir al práctico que a vosotros más os interesa. Pues yo que sé, que queréis el procesal civil, pues pincháis y ya vais al procesal civil. Y así de esta manera vais directamente a ver los diferentes apartados del práctico procesal civil. Abrís un práctico y es como un manual, ¿vale? Os determina de qué va, os da la definición y os da todo el índice de contenidos de ese práctico, ¿vale?